Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, si ayer celebrábamos la fiesta de la conversión de San Pablo, hoy celebramos a dos de sus discípulos y colaboradores más fieles, a Timoteo y Tito. San Pablo nombró obispos a Timoteo y a Tito. Timoteo fue compañero de correrías de San Pablo y es la imagen del discípulo ejemplar, obediente, discreto, eficaz, valiente. Nació en Listra, en donde Pablo lo encontró durante el primer viaje. Fue de los primeros convertidos al Evangelio. Había sido educado en la religión hebrea por la abuela Loida y por la madre Eunice. Desde su encuentro con Pablo siguió su itinerario apostólico y lo acompañará a Filipos y a Tesalónica. Más tarde los encontraremos juntos en Atenas y en Corinto, en Éfeso también y finalmente en Roma, durante el primer cautiverio de San Pablo. Timoteo fue un infatigable viajero enviado por el apóstol de las gentes y mantuvo los contactos entre Pablo y las jóvenes comunidades cristianas fundadas por él. A menudo le llevaba cartas y le daba noticias respecto de las mismas comunidades. Entre los años 63 y 66, cuando recibió la primera carta que le envió Pablo, Timoteo era el jefe de la iglesia de Éfeso. Desde Roma, Pablo le escribió una segunda carta, invitándolo a visitarlo antes del invierno. Es conmovedora la petición del anciano apóstol al hijo, Timoteo, para que le llevara el abrigo que había dejado en Troade, pues le servía para el frío en la cárcel de Roma. Timoteo estuvo presente en el martirio de San Pablo. Después regresó definitivamente a Éfeso, a su sede, en donde según una antigua tradición murió mártir en el año 97. El otro colaborador de Pablo fue San Tito, de origen pagano, convertido y bautizado por el mismo apóstol que siempre lo llamaba hijo mío. Se encuentra en compañía de Pablo en Jerusalén en el año 49. Hizo con él el tercer viaje misionero y fue Tito quien llevó la carta de las lágrimas de Pablo a los fieles de Corinto, entre los cuales restableció la armonía y organizó la colecta para los pobres de Jerusalén. Después del cautiverio de Roma, Pablo pasó por Creta y dejó ahí a Tito con la misión de organizar la primera comunidad cristiana. Aquí recibió la carta de Pablo. Es un documento muy importante porque nos informa sobre la vida interna de la Iglesia Apostólica. Después Tito fue a Roma, donde su maestro, que lo mandó probablemente a evangelizar a Dalmacia, territorio ubicado en la actual Croacia, en donde todavía hoy está muy difundido su culto. Una antigua tradición dice que Tito murió en Creta, de edad muy avanzada. La lectura del Evangelio de hoy nos muestra al Señor que se hace ayudar en su tarea misionera. Envía a 72 discípulos para que vayan delante de Él, para prepararle el camino. Dicha preparación ante todo deja ver la magnitud de la obra y la incapacidad del ser humano para poderla cumplir a cabalidad. En efecto, como dice el texto, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Ante esta incapacidad se hace necesario poner todo en las manos del Señor, recurriendo a Él por medio de la oración. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, que como sabemos es el medio a través del cual entramos en comunión con Dios y recibimos de Él su Santo Espíritu, única fuerza que nos permite hacer sus obras. Irónicamente, Dios reafirma cómo nuestras capacidades puramente humanas no solo son insuficientes, sino que a la larga no nos garantiza nada. Es interesante el ejemplo: los mando como corderos en medio de lobos. Bastante diciente. Recordemos lo que decíamos el año pasado cuando meditábamos este mismo texto. La misión se realiza en la pobreza y en la carencia de todo, lo cual nos hace indefensos, como los corderos. Más aún, nos identifica con Jesús, que es el Cordero de Dios dispuesto a la entrega. El cordero y la oveja son animalitos muy mansos. Cuando están vivos sirven de alimento con su leche y de vestido con su lana. Pero cuando mueren, cuando entregan su vida, son todavía más útiles. Entregan su piel como vestido y su carne como alimento. Pero notemos que la diferencia entre el cordero y el lobo es extrema. Son definitivamente antagónicos, por lo que es la misma diferencia que existe entre Jesús y el mundo, entre el amor y el odio, entre la riqueza, el poder y el orgullo y la humildad. Esto indica que como discípulos estamos llamados a marcar siempre la misma diferencia. No podemos ser del mundo, ni tampoco podemos ser como el mundo quiere que seamos. Necesitamos nuestra identidad,
aquella de Cristo, aquella de hijos de Dios, aquella de discípulos del Señor. Que el Señor en esta fiesta de los santos Timoteo y Tito nos ayude a tener esa identidad, la de Cristo, en nuestra vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.